Hola queridos adultos mayores, ¿cómo están? Espero que bien y que la reflexión anterior ustedes hayan reflexionado qué vamos a sembrar, qué van a dejar. Recuerden ustedes que estamos a principios de año, por lo tanto todavía podemos recomponer o reconducir nuestro camino, así es que a trabajarle. Bien, y hoy quisiera más bien que nos situemos en la realidad que estamos viviendo. Miren, qué terrible, ¿no? Los acontecimientos que de repente contemplamos a nuestro alrededor y que a veces añoramos aquellos tiempos en que podías salir a la calle sin ningún temor, sabiendo que los que te encontraras los ibas a saludar y ibas a recibir una respuesta. Yo lo veo aquí en mi propia parroquia. De repente entro y saludo buenos días, buenas tardes, y muchos de nuestros jóvenes adolescentes no contestan. No hay esa respuesta. Y cierto que a veces nos da un poquito de temor de decir, ¿cómo podemos entrar a esta juventud? Bueno, pues tenemos que entrarle. ¿Cuál es la realidad del anciano en la familia, sobre todo en nuestro México, y que es muy parecido a toda Latinoamérica? Tendríamos que situarnos en eso. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad del adulto mayor en este tiempo? La Familiares Consorcio, si ustedes la buscan ahí en el número 27, dice: hay culturas que manifiestan una singular veneración y un gran amor por los ancianos. Lejos de ser apartado de la familia o de ser soportado como un peso inútil, el anciano permanece inserto en la vida familiar. Sigue tomando parte activa y responsable, aún debiendo respetar la autonomía de la nueva familia. Y añade más adelante: otras culturas, en cambio, especialmente como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación, que son fuentes a la vez de agudos sufrimientos para ellos mismos y de empobrecimiento espiritual para tantas familias. Detengámonos un poquito y desmenucemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que lo desmenucemos? Porque yo creo que en México, en América Latina, vivimos estas dos realidades. Ustedes de repente se encuentran con adultos mayores muy queridos y que efectivamente tienen mucha influencia dentro de su familia, pero también encontramos adultos mayores abandonados. Y los vemos en las calles, y les vemos pidiendo un taco, y los vemos a lo mejor abandonados y solos. Me ha tocado la experiencia de ir a visitar a algunos adultos mayores enfermos en un cuartito de 4x4, donde es todo: su cama, su estufa, y que se preparan lo que les llega a llegar. Y cuando están enfermos, están supeditados a la caridad. Y muchas veces estamos viviendo a un lado y no sabemos cuál es la carencia que están teniendo. Porque lamentablemente también esta sociedad agresiva nos ha empujado a blindarnos, y el problema de blindarnos es que no sabemos cuál es la realidad y necesidad del que está detrás de esa puerta. Eso hemos llegado. Digo, no echo culpas, no puedo echar culpas de que no estemos al pendiente, sino que también el adulto mayor tiene que gritar: y discúlpame, adulto mayor, si me estás viendo y estás en esa soledad, tú tienes que salir también a entrar en comunicación con el otro y abrir la puerta de tus propias necesidades para que el otro alcance a descubrir qué es lo que estás necesitando. Bueno, a lo que voy es a esto. La familia todavía es un soporte para algunos adultos mayores, y es agradable ver cómo los hijos se preocupan tanto por el adulto mayor, que lo cuidan tanto que lo hacen esclavo de sus propias psicosis. He visto muchos adultos mayores que prohibido el azúcar, prohibido esto, total que tienen al pobre adulto mayor comiendo pura lechuga, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cuidan tanto que terminan a veces ahogándolo en la psicosis de los hijos, no tanto del adulto mayor. Bueno, esto es lo menos grave, porque quiere decir que al menos te están cuidando. Lo grave es cuando nosotros alcanzamos a ver a los adultos mayores marginados.
He visto también, lamentablemente, cómo algunos de ustedes son lastimados en su propio trabajo, ahora que les han dado oportunidad en los centros comerciales de ser empacadores o de viene en algunos de los estacionamientos, etcétera. A ver cómo también algunas personas, perdónenme mujeres, pero especialmente a veces las mujeres son inmisericordias y les pueden decir que son inútiles y les pueden decir que lo hacen muy lento y les pueden arrebatar las bolsas para llenarlas ellos mismos. Hemos perdido muchas veces esa caridad para con el adulto mayor. Esta es la realidad que estamos viviendo en nuestro México. Y no se hable de los jóvenes que por burlarse o simplemente un momento de diversión pueden llegar hasta golpear a un adulto mayor. Lo hemos visto en nuestro país, en algunos noticieros lo han expuesto, donde por bromas, por querer reírse, los jóvenes adolescentes han lastimado a adultos mayores. No se diga adintra en la familia. He visto mucha gente, muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes que respetan infinitamente a su abuelo, a su abuela, pero también he visto algunos que desprecian, que insultan, que lastiman a su familia, que es su abuelo, es su anciano que está con ellos. Esta es la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a lograr que nosotros en algún momento, no obstante nuestras limitaciones físicas, podamos ser reconocidos como algo valioso? Porque es cierto, la vez pasada me parece que leí al final de que muchos de nuestros jóvenes y nuestra cultura se está perdiendo de riquezas inimaginables. ¿Por qué? Porque no valora a sus ancianos. Si los valorara, les aseguro que tendría una riqueza incalculable. Por lo tanto, tendríamos que empezar nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Primero, hay que transmitir también a las nuevas generaciones. ¿Qué tenemos que transmitir? Nuestros valores, nuestra paciencia, transmitirles también nuestros errores que nos han hecho crecer. Eso es lo que tenemos que transmitirles. En nuestra México hay familias que mantienen la responsabilidad de atender al anciano. Sin embargo, hay otros que lo hacen como una pesada carga, como alguien que, a ver, ya que se muera mi padre, entonces voy a hacer esto. Son también miles de ancianos sin familia que están completamente marginados y abandonados en situaciones precarias, tanto físicas, morales, materiales y espirituales. La sensación de inutilidad, de soledad y aburrimiento crean inválidos y enfermos crónicos que son consecuencia de la separación del anciano de la familia. Lo han sacado de ahí, lo abandonan, no los toleran. Los asilos y las casas de beneficencia se están día a día colmando. Los ancianos mendigan en las calles, crecen proporcionalmente en proporciones alarmantes. El abandono por parte de las familias que quieren deshacerse de su viejo a toda costa por considerarlo un estorbo, atraídos por una sociedad de consumo. ¿A dónde los llevamos? Pues a las casas de ancianos. Esta es la realidad que tenemos y que vive nuestro adulto mayor. ¿Cuáles son las causas de esta realidad que estamos viviendo? Muchas de las causas, voy a mencionar algunas, es, por ejemplo, el acelerado proceso urbanístico que va reduciendo poco a poco los espacios en las viviendas. Nuestros departamentitos, sobre todo para el nivel medio-bajo, son unos departamentitos muy pequeños que apenas cabe una familia de el papá y el hijo, el papá y 2 hijos, no más. Y a veces este espacio nos impide que el abuelo tenga también un lugar con nosotros, porque o le dejamos en la azotea o lo dejamos en el sillón de la sala, pero no tiene un lugar adecuado para desarrollarse. Y cómo no decirlo, la migración de los centros rurales a las ciudades, es decir, del pueblo, allá donde están acostumbrados a vivir y de repente los traemos a la ciudad, no se acostumbran.
y a veces sufren mucho y los lleva incluso a veces la depresión hasta la muerte. El elevado costo de vida, ¿cómo no? No podemos acusar a nuestros hijos de repente que digan es que ya no alcanza para las medicinas y para nuestra comida o para la renta. Y entonces a veces los obligan a deshacerse de los adultos mayores. No se diga también esa baja pensión que ustedes reciben. Es muy baja y a veces ni siquiera es capaz de solventar sus propios medicamentos. Y ustedes a lo mejor se contentan y por eso nos condenan a veces a un gobierno tan malo, cuando por recibir cierta cantidad ustedes pueden conformarse con eso y optar por un gobierno así. No se les culpa, porque al fin y al cabo, si nosotros, los hijos, no podemos sostenerlos, si hay alguien que les ayude, pues es lógico que ustedes en esa, y sobre todo en esa formación de respuesta a la generosidad de alguien, pues las gracias sea apoyar esa política o apoyar ese líder. No los culpamos. Sin embargo, también, bueno, tiene que ser razonado, pero eso será en otro momento que podamos hablar de ello. La Iglesia también, a pesar de las preocupaciones que tiene de la atención al anciano, no se ha preocupado porque se les integre a una vida familiar y una vida eclesial. Miren, tengo ya 7 años luchando porque en todas las parroquias de la diócesis de Tlalnepantla se encuentre un grupo de adultos mayores, donde ustedes puedan ir a rezar, a cantar, a bailar, a hacer manualidades, lo que ustedes quieran hacer, pero que tengan ese espacio con alguien que los comprenda, con alguien que los escuche. Y ha costado tanto trabajo. Tampoco me vayan a acusar con mi obispo, pero creo que muchos de nosotros no les hemos dado todavía ese espacio de integración. Muchos de ustedes todavía pueden ser ministros de la Eucaristía, pero consideramos a algunos sacerdotes que son torpes y que a lo mejor no nos pueden ayudar. Yo les invito, y si me escucha algún sacerdote, yo los invito a que abran los espacios también para nuestros adultos mayores. No podemos caer en la misma situación y en la misma realidad de nuestro mundo. Al menos nuestra iglesia, por criterios de Jesucristo, tendríamos que abrir esos espacios para nuestros adultos mayores, que son de los necesitados modernos ahora. Son los más necesitados, son los más pobres de la cultura moderna. Así es que también tenemos ahí una función nosotros. La desintegración familiar, ¿cómo no? Está el marido, está la hija, el hijo, y de repente viene la desintegración y se queda volando el abuelo, el que estábamos cuidando. La distancia geográfica, bueno, no se diga también. La incapacidad del anciano para contribuir al sostenimiento familiar, eso trae las cosas que nos han marginado, van marginando poco a poco al adulto mayor. No se diga también la incapacidad de adaptación a la convivencia con personas más jóvenes. A veces nosotros también, los adultos mayores, tenemos la culpa porque no nos adaptamos también al ritmo de nuestra juventud. No quiero decir que andes haciendo el ridículo ahí queriendo ser joven, no, pero sí también comprender esta revolución en la cultura, esta revolución en los valores, al grado de que podamos nosotros contagiar con nuestros valores la vida de los jóvenes, que a veces ya no la tienen. Es muy bueno también darnos la oportunidad de la retroalimentación para abrir un espacio entre los adultos mayores y los jóvenes. Hay que abrir también el espacio de retroalimentación, donde el joven te ayuda a ti para comprender esta cultura, para vivir esta cultura, para hacer las cosas que esta cultura te exige, y que también tú puedas transmitir esos valores que en la cultura anterior vivíamos y que podrían ser positivos también para el joven. Otras causales de que nosotros estemos marginados, los adultos mayores, es lo que les decía hace un momento, la sobreprotección del anciano.
como forma malentendida de amor y consideración por parte de los familiares. ¿Cuántos nos sobreprotegen tanto que nos ahogan, terminan por asfixiarnos? La manipulación y la dominación por parte del anciano, aprovechando sus enfermedades. También lo hemos tratado ya algunas veces y les he dicho que es una carga muy grande para sus hijos. El que nosotros estemos siempre llorando porque estoy muy enfermo, porque ya no puedo esto, porque tienes que venir a hacerme esto, se convierte el adulto mayor en una carga que, aparte de las cargas que ya traen nuestros jóvenes o nuestra gente madura. La no aceptación de nuestra condición de viejo, que también conlleva una marginación voluntaria. Yo puedo, yo lo hago, yo no necesito, vete a tu casa, ¿qué quieres conmigo? Y empezamos a alejar poco a poco a las personas de nosotros mismos. Y la capacidad de los abuelos de dar cariño que no armoniza con la de sus hijos, porque estos juzgan que malcrían a los nietos. ¿Cuántos de nosotros nos callan y nos dicen, no le digas, no hagas, no le des? ¿Por qué? Porque creen que nosotros estamos malcriando a los nietos. Y bueno, las relaciones competitivas de los suegros con los hijos políticos y de yerno y nuera con los suegros. Es otro de los problemas que en nuestro México encontramos muy frecuentemente. El desconocimiento del proceso normal del envejecimiento y por consiguiente la falta de preparación para envejecer, para el proceso de envejecer. Todas estas formas que atentan y bajan la dignidad de la persona del anciano son realidades que han contribuido a su marginamiento y abandono, por consiguiente a que hayan perdido su lugar para ejercer el liderazgo dentro del seno familiar, para que su dignidad personal se haya rebajado y haya dejado de cumplir con la preciosa misión de testigo del pasado e inspirador de sabiduría para los jóvenes y para el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Poner lo que está de nuestra parte como adulto mayor para ganarnos ese lugar. A pesar de todos estos elementos que tenemos en contra, podemos poner elementos que pueden estar a nuestro favor. Y yo creo que podemos trabajarlos. Así es que el mensaje que quiero dejarles el día de hoy es que analicemos. Es tiempo, tienen mucho tiempo para analizar qué es lo que nosotros hemos hecho o contribuido para que estemos en esta marginación, los que están en la marginación. Los que no están en la marginación, aprovechen, por favor, ese lugar privilegiado para influir con valores, para influir con amor, para influir con paciencia. Así es que a trabajar, porque este año tiene que ser de trabajo intenso del adulto mayor para dejar un legado con nuestros jóvenes que vienen detrás de nosotros, a veces sin rumbo. Así es que no se les olvide esta semana trabajar. Analicen y vean dónde tenemos que cambiar, qué actitudes tenemos que cambiar, de tal manera que no alejemos a los que nos aman, menos propiciemos que ellos mismos nos marginen. Nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Hagamos oración antes de irnos. Cierra tus ojos un momento y ponte en las manos de Dios. Y pídele al Señor que su Espíritu Santo te inunde, te llene, de tal manera que tengas la sabiduría para transmitir valores, para abrir puertas, para entablar lazos con la juventud, con la cultura de hoy, para que consigamos esta complicidad entre los adultos mayores y los jóvenes, de tal manera que nos ayudemos mutuamente. Ellos nos sostienen en lo físico y nosotros los sostenemos en lo espiritual. Ahí es donde tenemos que trabajar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!